Buenas tardes, Catherine, ¿me puedes escuchar? Sí, doctora, buenas tardes. También se ven las diapositivas. Perfecto, muchas gracias entonces. Bueno, buenas tardes con todos. Van a disculpar la demora, estoy de guardia en emergencia y tuve problemas para ingresar en internet porque no estoy en casa. Con las disculpas correspondientes vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Se trata del manejo nutricional del niño normal y con desnutrición que a la vez cursa con diarrea. Los objetivos están acá presentes, que ustedes están leyendo, ¿no? Es destacar la importancia de un manejo nutricional oportuno y precoz para evitar la desnutrición en los niños con diarrea, revisar las ventajas de continuar la alimentación unida a una terapia de rehidratación oral en niños con diarrea para evitar posteriores complicaciones, reconocer la importancia de la evaluación integral del paciente para dar las recomendaciones dietéticas adecuadas de acuerdo a la edad, conocer los alimentos beneficiosos y perjudiciales en los casos de diarrea, revisar las recomendaciones especiales de los niños desnutridos con diarrea. El manejo nutricional es uno de los aspectos más importantes del tratamiento del niño con diarrea aguda. Nuestro objetivo es corregir y evitar que el cuadro agudo se prolongue en el tiempo y evitar a su vez la recurrencia de la diarrea. Está demostrado por los distintos trabajos de investigación que se han realizado que el ayuno, la desnutrición y la alteración de la microbiota intestinal disminuyen tanto la masa del intestino como la actividad enzimática y la tasa de recambio celular. Y todos estos factores intervienen con los mecanismos de absorción, digestión y excreción de los nutrientes y con los mecanismos de defensa del intestino contra los agentes invasores. Entonces se da un círculo vicioso entre la diarrea y la desnutrición. Tenemos que la pobreza, las deficientes condiciones sanitarias y ambientales, más las prácticas alimentarias inadecuadas, colaboran en el mantenimiento de la diarrea, teniendo como consecuencia los síndromes de mala absorción, infecciones frecuentes, déficits nutricionales, que en los casos graves pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces, la diarrea produce una disminución del consumo y sumada a la disminución del consumo de alimentos, ¿no? Y a la menor absorción, más el aumento del requerimiento de nutrientes, tanto por la fiebre como por la misma infección, dan como consecuencia un balance negativo, con posterior pérdida de peso y una detención del crecimiento. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos continuar la alimentación durante el proceso diarreico. Es importante también que nosotros recordemos que el epitelio intestinal dañado, en el caso de la inflamación por la enfermedad diarreica aguda, tarda en regenerarse entre 3 a 5 días. ¿Qué es lo que producen los nutrientes en la luz intestinal? Estimulan el recambio celular, inducen la actividad enzimática y estimulan la función de los mecanismos regulatorios neuroendocrinos, favoreciendo así la recuperación del epitelio. ¿Cuáles son las ventajas de continuar la alimentación unida a la terapia de rehidratación oral en los niños con diarrea? Disminuye el déficit de proteínas y energía, lo cual evita el catabolismo. Estimula la función intestinal y permite el mantenimiento de las enzimas digestivas. Ejerce un efecto trófico sobre la mucosa del intestino delgado, reduciendo las pérdidas fecales, también disminuyendo la hipotrofia funcional y anatómica asociada con el reposo del intestino. Aumenta la absorción de nutrientes y ayuda a la recuperación del peso de una manera más óptima. La realimentación en los pacientes que cursan con un cuadro diarreico debe ser lo más precoz posible, una vez que el paciente tolere la vía oral pasada la fase de rehidratación. Favorece desde el punto de vista trófico al intestino lesionado, como ya hemos mencionado anteriormente, disminuye la permeabilidad intestinal secundaria a la infección, mejora el estado nutricional, hay una mayor ganancia ponderal, sin empeorar ni prolongar el proceso diarreico. No aumenta los vómitos ni la posibilidad de desarrollar intolerancia a la lactosa ni alergia a la proteína de leche de vaca. Aumenta el bienestar del niño al poder comer. Esta debe ser gradual, oportuna, precoz, completa y adecuada.
a fin de ofrecer el aporte necesario de calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos en forma balanceada, como a continuación se va a detallar. Para las recomendaciones dietéticas adecuadas es necesario la evaluación integral de nuestro paciente, tomando en cuenta la edad, el apetito, cómo está la tolerancia oral, qué alimentos venía recibiendo el paciente, cómo está tolerando los alimentos durante la enfermedad. Es importante también saber el peso previo para calcular la intensidad de la deshidratación y en etapas posteriores las consecuencias, ¿no?, o las secuelas en el estado nutricional de la diarrea con la deshidratación. Es importante también conocer si es que el paciente estaba vomitando, si ha presentado dolor abdominal, las características de las deposiciones. En el examen físico, bueno, un examen físico completo que ya hemos mencionado el día de ayer en la enfermedad diarreica aguda, en la clase de enfermedad diarreica aguda, tenemos que saber el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, la circunferencia del brazo izquierdo, el estado de hidratación, signos de déficit nutricional, si es que hay o no distensión abdominal. Esta alimentación se tiene que indicar en pequeñas cantidades, ¿no?, para no exceder la capacidad intestinal de absorción y ayudar a que desaparezcan los episodios eméticos al corregir la acidosis. Es así que se puede dividir o fraccionar la alimentación por lo general en 5 a 6 tomas al día. Pero, de ser necesario, según la intensidad de la diarrea y la mala tolerancia, según la tolerancia, se puede incluso dividir o fraccionar esta dieta en 6 a 8 tomas al día. Entonces es importante mantener un porcentaje balanceado de los diferentes tipos de nutrientes y considerar las raciones de los alimentos según la edad del paciente, que muestra, tal como muestra esta tablita, de acuerdo a la edad del paciente lactante, preescolar, escolares y adolescentes. La fórmula dietética que vamos a administrar deberá ser una fórmula balanceada, tomando en cuenta los carbohidratos, que aporten un 50 a 60% de los requerimientos, minimizando los azúcares simples. Las proteínas 13 al 15%, preferiblemente de alto valor biológico. Las grasas de 30 a 35%, tomando en cuenta no exceder el 10% en grasas saturadas. En cuanto a los carbohidratos, la lactosa ofrece un gran aporte calórico al niño en crecimiento, en especial a los lactantes, y es facilitadora de la absorción de calcio, magnesio y manganeso. La fermentación de lactosa en el intestino distal produce los ácidos grasos volátiles que aportan calorías al epitelio del colon. Entonces, por ende, en la enfermedad diarreica aguda no está indicado suprimir la lactosa, como se pensaba en los años anteriores, que se indicaba en todos los casos de diarrea suprimir la lactosa, ¿no? Pero ahora ya en los estudios han demostrado que debemos continuar la administración de lactosa. Pero si persiste la diarrea y ya se evidencia intolerancia a la lactosa, el tratamiento consiste en eliminar los alimentos que la contengan por 2 semanas y luego reintroducirlos en forma gradual. El riesgo de las dietas sin lactosa es la reducción del aporte de calcio en la dieta. Lo que sí más bien es recomendable disminuir, como lo hemos mencionado el día de ayer, los jugos de frutas y bebidas de alto contenido de azúcar, porque pueden empeorar el proceso diarreico al ser hiperosmolares. En cuanto a las proteínas, el aporte proteico ha de realizarse de acuerdo a la edad, manteniendo la alimentación habitual sin indicar fórmulas especiales. No se recomienda la utilización de fórmulas de soya en el niño con diarrea aguda. La fuente proteica debe ser de alto valor biológico e iniciarse con proteínas hipoalergénicas obtenidas de carnes blancas, como las aves de corral, ¿no?, el pollo o las carnes magras. En cuanto a los lípidos, desde el punto de vista calórico-energético, las grasas representan una fracción muy importante en la edad pediátrica, y es por eso que se requiere un alto aporte calórico en la dieta, tanto en la fase activa como en la fase de recuperación del proceso diarreico. La diarrea produce una dilución de los ácidos biliares que causa disminución de la concentración micelar, lo cual restringe la absorción de grasas y crea cierto grado de esteatorrea. Por lo tanto, no se debe realizar limitación excesiva del contenido de grasa en la dieta. En pacientes desnutridos con diarrea aguda, una dieta baja en grasas puede agravar la desnutrición y generar un cuadro de diarrea persistente. Sin embargo, por otro lado, el consumo excesivo de grasas, y eso sí hay que explicárselo muy claramente a la mamá, que el consumo excesivo de grasas durante el episodio diarreico es contraproducente.
condiciona retardo en el vaciamiento gástrico y favorece la emesis. Entonces hay que indicar una dieta normolipídica acorde a la edad del paciente durante el episodio diarreico agudo. La ingesta diaria de grasas saturadas no debe superar, como hemos mencionado en el cuadro anterior, el 10% y no debe aportar más del 1% de grasas trans. La selección de las grasas de origen vegetal es fundamental y siempre es bien tolerada. Hay que utilizar aceites vegetales líquidos, como el aceite de maíz, canola u oliva. Esos son los de primera elección, porque cubren los requerimientos de grasas monoinsaturadas y los ácidos grasos omega 6 y 9, además de aportar triglicéridos de cadena media. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en el aceite de oliva, el maní, en la canola, en la palta, en las nueces y semillas. Las grasas poliinsaturadas se encuentran en muchos aceites vegetales, incluyendo cártamo, maíz, girasol, soya y aceites de semilla de algodón, así como en frutos secos y semillas. También es importante recordar que los ácidos grasos omega 3 se encuentran en semillas de lino, nueces y en algunos pescados grasos como el salmón, el arenque, el atún y la sardina. El contenido de ácidos grasos omega 3 es superior en el aceite de oliva y canola. El aporte de ácidos grasos monoinsaturados mejora la respuesta del desarrollo psicomotor, la función intestinal y ofrece un adecuado nivel de vitamina E. El aceite de soya debe restringirse en aquellos pacientes con antecedente de atopía. El resto de aceites vegetales contiene elevados niveles de grasas saturadas, por lo que no se recomienda su uso de rutina en la dieta infantil. Entonces hay que explicar a la mamá que deben evitarse los alimentos con alto contenido de grasa, como las cremas, la grasa visible en las carnes, la piel de los animales, las vísceras y salsas, entre otros. Entonces no hay que usar grasas en forma excesiva en la preparación de los alimentos. Es decir, hay que evitar freír los mismos, rebozarlos y empanizarlos. No se recomienda añadir alimentos untados ricos en grasas saturadas y grasas trans como la mantequilla, la margarina, la crema de leche, la nata, el suero o la manteca. En cuanto a la nutrición en pacientes menores de 6 meses, es importante recalcar y promover la lactancia materna exclusiva, ¿no?, más frecuente a libre demanda. Hay que explicar a la mamá las ventajas de la leche humana, que ustedes ya muy bien lo han visto en la clase de lactancia materna o lo van a ver cuando reciban la clase de lactancia materna. Tiene una baja carga renal de solutos con una excelente digestibilidad y propiedades inmunológicas que permiten proteger la mucosa intestinal contra agentes agresores, además de disminuir los problemas de intolerancia a las reacciones alérgicas. Si el niño viene recibiendo lactancia mixta, hay que insistir en que el paciente reciba una lactancia materna exclusiva. Si no es posible la lactancia materna exclusiva, porque la mamá se encuentra en el hospital o la han operado y se encuentra hospitalizada, o es una madre con VIH, ¿no?, continuamos ingiriendo su fórmula usual en forma más frecuente y en la cantidad que tolere, después de haber completado el plan B de rehidratación oral, si es que este es necesario, ¿no? No se requiere dilución de la fórmula como anteriormente se pensaba, ni el uso de fórmulas especiales, de soya o proteína extensamente hidrolizada, por ejemplo. Si el niño es muy pequeño, intentar la relactación. En el caso de la alimentación en los niños mayores de 6 meses, debemos continuar con la lactancia materna, aumentando la frecuencia y seguir con la alimentación complementaria habitual. Se recomiendan alimentos absorbentes o astringentes, los cuales contienen polisacáridos con propiedades coloidales como la pectina. ¿En cuáles se encuentran esta pectina? En la manzana, en la pera, en el durazno, en el zapallo, la zanahoria y el plátano. Y a su vez también ricos en dextrina, como el arroz, el plátano, la papa, la yuca y el ñame, que disminuyen el número de evacuaciones y aumentan su consistencia. Evitamos el consumo de alimentos ricos en fibra insoluble como la espinaca, la selga, la remolacha, entre otros. Y hay que suministrar una fuente proteica de alto valor biológico e hipoalergénica, como el pollo o carne magra. Los vegetales y frutas pueden ser administrados en sopas espesas, purés,
jugos o compotas naturales y fortificados con harina de maíz o arroz sin agregado de azúcar, evitando aquellos que estimulen el peristaltismo intestinal, por lo cual han de licuarse y colarse para reducir el aporte de fibra que depleta los ácidos biliares e interfiere con la lipólisis, emulsificación o difusión a través de la membrana intestinal. Hay que evitar los alimentos en forma de trozos porque incrementan el peristaltismo intestinal. Hay que ofrecerlos en taza y en cuchara. Las fórmulas deben ser suministradas a dilución normal para evitar el bajo aporte calórico y de nutrientes, preferiblemente mezclados con cereales como el arroz, por sus propiedades absorbentes y astringentes. No endulzar las bebidas con azúcar, miel o panela, puesto que se convierten en hiperosmolares y aumentan el flujo diarreico. No utilizar jugos o compotas industrializadas. No suministrar bebidas recreativas como las deportivas, las maltas, refrescos, jugos envasados, nada de gelatinas, debido a que incrementan la carga osmótica por la gran cantidad de azúcares, las que al mismo tiempo son fermentadas por las bacterias y aumentan el peristaltismo y por ende el gasto fecal. No introducir alimentos nuevos durante el proceso diarreico porque predispone a rechazos y vómitos. Hay que ofrecer alimentos en poca cantidad y en forma frecuente. Durante la etapa de recuperación, al mejorar el apetito, ofrecer al paciente una ración adicional a su alimentación habitual por más del doble del tiempo que duró el proceso diarreico, ¿no? Si dura 5 días, 10 días le damos una ración adicional o hasta que recupere su peso. Por eso es importante hacer el seguimiento de nuestros pacientitos una vez que le demos de alta. En niños mayores hay que brindar alimentos de acuerdo a sus preferencias alimentarias para que no se nos bajen de peso, unos días hasta que vayan recuperando el apetito. Hay que tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales del grupo familiar para realizar las indicaciones alimentarias. El uso de fórmulas especiales como de soya o libres de lactosa se recomienda solo en el caso de diarrea persistente, crónica y para la realimentación de desnutridos graves. Ha sido demostrada la importancia del zinc, ya lo hemos mencionado el día de ayer, y magnesio en la prevención y tratamiento de los episodios diarreicos. Los alimentos no permitidos, como ya anteriormente les había indicado, son los que tienen alto contenido en azúcar y sodio, como los refrescos, infusiones, jugos azucarados y caldos de pollo sintéticos, que pueden empeorar la diarrea por su efecto osmótico y facilitar el desequilibrio hidroelectrolítico. El té es una bebida de bajo contenido de sodio, pero contribuye a la depresión de potasio. Las gelatinas tienen bajo valor calórico y pobre aporte proteico. Su uso no brinda valor nutricional. Durante la convalecencia hay que dar mayor cantidad de alimentos, tanto como quiera o pueda comer. Hacer que recupere el patrón de crecimiento normal. Entonces, en el niño eutrófico, una comida extra por 2 semanas aproximadamente, o el doble de lo que dure la diarrea, como hemos mencionado anteriormente. En el niño desnutrido o con diarrea persistente, por más tiempo. Hacer un seguimiento periódico con control de peso, consejo nutricional y control de carné de crecimiento. En cuanto a la parte preventiva, hay que educar a la familia sobre la prevención y tratamiento de la diarrea. La lactancia materna exclusiva hay que fomentar la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, sin aporte adicional de agua ni otros líquidos. En segundo lugar, la lactancia materna más la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad. El lavado de manos con agua y jabón después de haber tenido contacto con las heces y antes de preparar los alimentos. Además, antes de darle de comer al niño. El uso de agua hervida, la manipulación adecuada de los alimentos, el lavado de los alimentos, prepararlos inmediatamente antes de ser consumidos. Si pasan más de 2 horas, cocinarlo nuevamente a 70 grados centígrados. Refrigerar los alimentos que no vayan a consumir, darle de comer al niño con taza y cuchara limpia, no usar biberón. Y de preferencia todos los alimentos que le vamos a proporcionar que sean frescos, ¿no? De preferencia nada guardado. Proteger los alimentos de insectos, roedores y otros animales. Hay que tener una adecuada disposición de la basura y excretas. Hay que fomentar las inmunizaciones completas, dar alimentos ricos en caroteno como el zapallo, mango, zanahoria y alimentos fortificados. Entonces, en el paciente con algún déficit nutricional, ¿no? Este pacientito presenta mayor riesgo de complicaciones agudas y o prolongación del proceso diarreico, como lo hemos visto en el caso en la revisión de diarrea, ¿no?
Cursan con alteraciones en la absorción para diferentes nutrientes en yeyuno y por ácidos biliares en el ilio. Los requerimientos calóricos para el inicio de la recuperación nutricional son mayores, de 120 calorías por kilo por día. La intolerancia a los disacáridos hace común en estos pacientitos desnutridos, lo cual empeora la diarrea osmótica y aumenta los requerimientos hídricos. En lactantes desnutridos con sospecha clínica de intolerancia secundaria a la lactosa, debe indicarse dieta libre de ella, la cual se mantendrá por tiempo prolongado hasta que el estado nutricional mejore. En caso necesario, se recomienda fórmulas exentas de lactosa, de soya o de proteínas extensamente hidrolizadas. Estamos hablando del pacientito con un déficit nutricional, ¿no? La ingesta de lactosa a razón de 1.9 gramos por kilo por día es bien tolerada, por lo cual no debe omitirse la lactancia materna, cuyo aporte es de hasta un 30% de calorías totales de la dieta. El aporte calórico inicial debe ser entre 50 y 75 kilocalorías por kilo por día, con un incremento progresivo durante 5 a 7 días, no mayor a 20 kilocalorías por kilo por día, hasta alcanzar entre 130 a 150 kilocalorías por kilo por día. Hay que evitar el aumento de volumen y densidad calórica al mismo tiempo. El aporte proteico ha de comenzar con 1 a 2 gramos por kilo por día y subir a 3 a 4 gramos por kilo por día, solo cuando se logre un aporte calórico adecuado, no antes. Los requerimientos de potasio, calcio, fósforo, magnesio y minerales traza son importantes. Los suplementos de vitaminas y minerales en niños desnutridos de primer a segundo grado y con diarrea persistente son la vitamina A, 400 unidades internacionales por día, folato 50 microgramos por día, cobre 1 miligramo por día, magnesio 50 a 80 miligramos por día, fierro cuando esté ya recuperado el pacientito, el zinc de 10 a 20 miligramos por día por 14 días. En el caso de la desnutrición severa, ¿no? Estos pacientitos deben ser hospitalizados por el alto riesgo de complicaciones como la diarrea persistente, intolerancia a la lactosa, mala absorción de proteínas, infecciones intercurrentes y alta mortalidad. Estos pacientes deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario. Hay que tomar en cuenta que para la evaluación y tratamiento del estado de hidratación de un niño desnutrido, la evaluación de los signos que no son confiables es el signo de pliegue, porque ya sabemos que en los niños desnutridos graves, por una depresión del tejido celular subcutáneo, ¿no? Este es positivo. Entonces, este no es confiable. Están los ojos hundidos también y la irritabilidad o la ausencia de lágrimas. En cambio, los signos confiables son las mucosas orales, que se encuentran secas, que bebe con avidez, las extremidades frías, el llene capilar, el pulso finiforme, que son signos de alarma. Entonces, tenemos un paciente con deshidratación de segundo grado que cursa con una desnutrición tipo kwashiorkor. El plan B tenemos que darlo en forma más prolongada, alargada. Ya no lo damos en 3 a 4 horas, lo damos en 12 a 24 horas. Sales de hidratación oral de 80 a 100 centímetros cúbicos por kilo. Las sales de hidratación oral al medio las preparamos un sobre, diluidas en 2 litros de agua más la glucosa, 20 gramos, más cloruro de potasio al 20%, 15 cc. Y observamos los signos de sobrehidratación en todo momento, ¿no? Estos pacientitos son bastante delicados para hidratar. Rápidamente se nos pueden descompensar si no lo hacemos adecuadamente. Para el caso de un desnutrido tipo marasmático, el plan B debe ser igual que el niño eutrófico. En la deshidratación grave, en el paciente con kwashiorkor, son pacientes, ya tenemos que recordar que son pacientes hemodiluidos, con una baja reserva cardiovascular. Hay un defecto de la excreción urinaria, tienen edemas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el choque hipovolémico, que incluso se puede presentar cuando apenas pierden un 2 a 3% del peso que tenían anteriormente. El tratamiento del shock hipovolémico se puede realizar con plasma, solución caloidal o el cloruro de sodio al 9 por 1000, 20 a 30 centímetros cúbicos por kilo por hora. Y hay que monitorizarlos en forma permanente para observar cualquier signo de descompensación. Luego administrar
del 60 a 80% del requerimiento hídrico normal, con solución polielectrolítica o dextrosa con electrolitos. El sodio tenemos que dar un aporte de 6 a 7 mil equivalentes por kilo por día. El potasio 6 a 7 mil equivalentes por kilo por día. Entonces preparamos la solución con dextrosa al 5%, 1 litro, el sodio de 40 a 50 mil equivalentes por litro, más el potasio de 30 a 40 mil equivalentes por litro. En lo posible utilizar la vía oral o también se puede utilizar la sonda nasogástrica. Hay que evaluar permanentemente los signos de sobrehidratación. Como hay un déficit de potasio, ¿no? Esto perpetúa la deshidratación. Hay que preparar una solución de potasio que tenga 1 mil equivalente por centímetro cúbico, ¿no? De tal manera que podemos emplear el cloruro de potasio, 7.5 gramos, más 100 cc de líquido, de agua, y dar 4 cc por kilo por día durante 2 semanas, para evitar o para disminuir ese déficit de potasio. Entonces, en cuanto a la terapia nutricional en un niño desnutrido con diarrea, ¿no? La realimentación tiene que ser lo más precoz posible, evitar el ayuno, continuar con la lactancia materna durante la rehidratación. Madre debe permanecer junto al niño. Las fórmulas adecuadas son de fácil preparación, con buena tolerancia oral, la baja osmolaridad y alta densidad calórica, con carbohidratos 45%, grasas 45%, proteínas 10%. Entonces, las calorías que debemos aportar en el caso de pacientes con desnutrición grave tipo kwashiorkor son de 50 a 75 calorías por kilo por día. Ir aumentando de 20 a 25 calorías por kilo por día cada 3 a 5 días, hasta llegar a 100 calorías por kilo por día cuando vaya fundiendo los edemas. En el caso del pacientito con desnutrición severa tipo marasmo, tenemos que administrar 100 calorías por kilo por día e ir aumentando gradualmente hasta llegar a 150 a 200 calorías por kilo por día. En cuanto a las proteínas, iniciamos con 1 a 1.5 gramos por kilo por día, aumentando de 3 a 4 gramos por kilo por día. El requerimiento hídrico en el caso de kwashiorkor, hay que recordar, es de 80 cc kilo día. En el caso del pequeñito con marasmo, es de 100 cc kilo día. Hay que evitar el aumento de volumen y densidad calóricas al mismo tiempo. Dar los alimentos por vía oral. Si es que no hay una adecuada ingesta por vía oral, se pueden administrar también por sonda nasogástrica. Y utilizamos la vía parenteral en casos excepcionales. La dieta tiene que ser fraccionada, ¿no? Incluso más frecuente que en los pacientes que están bien nutridos antes del proceso diarreico, ¿no? Esta se fracciona de 8 a 12 veces al día, cada 2 horas aproximadamente. Se tiene que dar poco volumen por vez, tiene que ser semisólida y una densidad calórica de 1 caloría por centímetro cúbico. La dieta de alimentación inicial, ¿no? Utilizamos 100 calorías por 100 cc en base a leche más alimentos comunes como arroz, maicena, fideos, papa, más aceite vegetal, azúcar. Si cursa con una intolerancia a la lactosa, utilizamos las fórmulas exentas de lactosa. Puede ser también una alternativa siempre y cuando no tenga procesos alérgicos a leche de soya. La leche con proteínas extensamente hidrolizadas, una dieta libre de lactosa y continuar, eso sí, con la lactancia materna. Entonces, los suplementos de vitaminas en los niños con desnutrición, ¿no? La vitamina A con signos de vitaminosis en menores de 1 año, 50 a 100.000 unidades internacionales por día, por 2 días, y lo repetimos al día 14. En mayores de 1 año, 200.000 por día, por 2 días, repetir al día 14. Cuando no hay signos de vitaminosis, una sola dosis. Y está indicado en los casos de desnutrición, en los casos de diarrea persistente o de sarampión. La administración de ácido fólico a dosis de 100 microgramos por día. Complejo B también se debe utilizar, la vitamina C, la vitamina E,
400 unidades por día. La vitamina K, 1 miligramo por kilo en una sola dosis, no más de 10 miligramos por dosis. En cuanto al hierro, ¿no? De acuerdo a la hemoglobina, pero ya esto cuando esté recuperado, ¿no? Cuando esté recuperado de la diarrea, tenemos que administrarle ya el hierro, de acuerdo al valor de la hemoglobina que hayamos encontrado en el dosaje de hemoglobina. El zinc, ¿no? El suplemento de zinc que ya hemos mencionado el día de ayer, de 10 a 20 miligramos por día por 14 días. Cobre, 0.2 miligramos por kilo por día. El selenio, 40 a 50 microgramos kilo día. Yodo en zonas endémicas. El calcio, 25 a 35 miligramos por kilo por día. Magnesio, 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día. El potasio, 5 a 6 miliequivalentes por kilo por día. Bueno, eso sería todo para en aras del tiempo. Cualquier consulta que tengan ustedes, yo encantada de poderle responder cualquier pregunta. Lo pueden hacer al WhatsApp de su delegada, de Catherine, y ya Catherine me las escribe como estábamos haciendo anteriormente, vía WhatsApp, y yo le respondo a Catherine y ella ya les envía las respuestas correspondientes. Entonces, estamos en buena hora que hemos acabado la clase teórica del día de hoy y agradezco su atención. Gracias. Gracias.